Estamos en modo cuenta regresiva para que se termine este mes de julio y para que agosto traiga muchos temas importantes a nuestro país. Es el mes de la solidaridad, el mes que tenemos que pasar agosto, todavía se vienen temperaturas frías, va a llover, pero además en materia legislativa comienza a regir la ley 21.643, que es la denominada Ley Carín. Una ley que es para todos y todas, porque de pronto ha habido ahí una mirada que muchos creen que a lo mejor es una ley enfocada sobre todo para proteger a las mujeres, y no, es una ley que está pensada en proteger a trabajadores y trabajadoras que de alguna manera han sido víctimas de acoso laboral, de violencia en el trabajo, y queremos ir abordando de distintas aristas esta nueva legislación. Hoy vamos a hablar con el gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Mutual de Seguridad, Héctor Jaramillo, pues han hecho un informe estadístico bien interesante que aborda los cambios en los últimos años a partir de las denuncias que se hacen en materia de acoso y violencia en el trabajo. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Hola, Héctor, buen día. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Ahí vamos a tratar de mejorar ese contacto con Héctor para escucharlo un poquito mejor mientras les damos un poco de contexto de este informe, Cristian, que revela, por ejemplo, que ha habido un aumento en relación a las denuncias hechas en el 2023, ya en lo que va del año 2024, un 15%, pero si nos retrotraemos al año 2011 y se hace una estadística mayor, que es lo que hace también este trabajo, porque estudia unas 100.000 denuncias, hay un 120% de incremento en este nivel de denuncias. Hay que entender cuál es el contexto de esta situación, pero obviamente también preocuparnos y ocuparnos del caso. Héctor, ¿ahí te recuperamos? Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos fuerte y claro. Fuerte y claro. Qué bueno. Bueno, lo que te comentaba Sandra, Héctor, ¿no? Estas cifras, ¿no? Si pudiéramos como explicarlas, desglosarlas, entender, digamos, alguna dinámica en el aumento, digamos, de esta cantidad de denuncias. Sí, mira, lo que nosotros presentamos, incluso antes de la entrada en vigencia de esta ley, hicimos el análisis de todas las denuncias que llegan de accidentes del trabajo y del trayecto a la mutual en varios años, ¿ya? Y buscamos con unas máquinas de Machine Learning, buscamos agresiones, cualquier tipo de agresiones, haber sido directamente agredido o no, etcétera. Y lo que encontramos, como ustedes mencionan, fue un aumento bien importante desde por el 2012, 2013 a la fecha. Más de 10 años en general, habían habido un aumento significativo. Teníamos del orden de 3.500, 4.000 denuncias al año recibidas y aceptadas como laborales, o sea, fueron personas que agredieron o en el trabajo o en el trayecto. Y el año pasado tuvimos 11.000, ¿ya? O sea, se triplicó fácilmente el problema, ¿ya? Y es algo que nosotros hemos visto en general, en nuestra sociedad hemos visto que han aumentado mucho las situaciones de violencia. Acá estamos hablando de cualquier tipo de violencia, que una persona fue agredida, por ejemplo, por un cliente, fue asaltado, etcétera. En ese contexto es donde aparece esta nueva ley, la Ley Carín, que aborda, entre otras, las agresiones, pero también, como ustedes mencionaban, dos situaciones más, que son el acoso laboral y sexual. Ahí efectivamente, Héctor, también hay cambios que son fundamentales y que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la reiteración, ¿no? Que efectivamente ahora las denuncias con que se haya dado por probado un caso de acoso, de abuso, con una vez ya basta, ¿no? No necesariamente hay que someter a la víctima a tener que aguantar una constante en este tipo de situaciones para llegar a hacer una denuncia. Y eso marca una diferencia en las estadísticas también. En general, acá separar un poco las situaciones. Las denuncias, en estos mismos datos que yo les mostraba, les comentaba del año pasado que tuvimos 11.000 denuncias que recibimos. En el caso de las mutualidades se llaman denuncias de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales, ¿ya? Bueno, es cuando ocurre un accidente, una enfermedad y la empresa envía a su trabajador a atenderse en la mutualidad en que está afiliada, o en el caso nuestro con la Mutual de Seguridad. Entonces, en ese contexto, si nosotros con las mismas máquinas buscamos, por ejemplo, la palabra acoso, solamente lo encontramos en 50 casos. Entonces, en general, es más prevalente las agresiones que están incorporadas en esta nueva normativa, como parte de los 3 elementos que se cuestionan y que obviamente nadie de nosotros pretende tener un ambiente de trabajo donde lo agredan, donde lo acosen, ¿ya? Ahora, en términos de frecuencia, es mucho más frecuente el aumento de las agresiones, el de acoso es mucho más bajo. Y lo que sí aparece ahora como diferencia en relación a lo que existía antes son, yo diría, en acoso sexual es lo mismo que está en la normativa de hace varios años atrás, del 2005, si mal no recuerdo, y en el caso del acoso laboral
tal como tú señalas, antes se necesitaba que fuera reiterado el acoso laboral, ¿ya? Ahora basta que exista una situación de acoso laboral para que tú hagas la denuncia, en este caso, a tu empleador. Esta ley, Karin, establece un mecanismo que es de el empleador recibir denuncias para hacer investigaciones de si estos hechos ocurrieron o no, ¿ya? Ahora, si le dice, hoy, además de investigar, en el momento que reciba la denuncia debe tomar algunas acciones, ¿ya? Como por ejemplo, separar a las personas, cambiar los turnos, no sé, posibilidad de teletrabajo, etcétera, que eviten que las personas agredidas y agresor potenciales, porque recuerden que hay que investigar si eso pasó realmente o no, estén en contacto, ¿ya? Y una de las cosas que cita esta ley es que además de esta separación o segregación de funciones, le dice al empleador, usted puede ofrecerle al trabajador agredido, afectado o acosado en este caso, la posibilidad de una atención psicológica temprana a través de su organismo administrador, y nosotros somos los organismos administradores, uno de los organismos administradores, las mutualidades. Claro. Específicamente la Mutual de Seguridad, tenemos programas de atención psicológica temprana. Estaba viendo también, Héctor Jaramillo, conversamos con él, gerente de Seguridad y Salud en el trabajo de la Mutual de Seguridad, las actividades económicas más afectadas por hechos de violencia, ¿no? Entonces aparecen los sectores de actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, transporte, comercio, pero me quería detener en este punto. Las tasas de agresiones en salud muestran una tendencia ascendente desde el 2015. Es muy llamativo, digamos, además desde el periodo en adelante y con una curva hacia el ascenso, ¿no? Sí, mira, ahí en ese mismo informe obviamente hubieron cambios importantes para la pandemia, o sea, muchas de las cosas bajaron abruptamente y como que rebotaron después de la pandemia, ¿ya? Y es comprensible porque recuerden que habían, por ejemplo, los colegios, que también son otras de las actividades que rebotaron, estuvieron suspendidas las clases. Entonces, hay acciones que materialmente no podían ocurrir porque las personas estaban cada una en sus casas. Recuerden lo complejo que fue la vuelta a clase, por ejemplo, o la vuelta a salud, cuando empezamos a demandar, a requerir las prestaciones que ya no eran de la pandemia, sino que eran las que estaban pendientes, ¿ya? Y eso significa obviamente mucha tensión en personas que empezaron a volver a interactuar presencialmente, y efectivamente en esas dos actividades económicas es donde más se destaca el rebote. Pero ese rebote también tiene que ver con que inicialmente habían bajado por las circunstancias que enfrentamos en la pandemia. Ahora, hemos visto que en general, si ustedes ven esas gráficas, todas las actividades económicas han tenido aumento, excepto construcción, por ejemplo, y una que era y que creo que es bueno utilizar como ejemplo, era transporte, que tenía una de las tasas más altas hace varios años atrás, ha ido disminuyendo, ¿ya? Sí. ¿Y por qué pongo ejemplo en eso? Porque si ustedes se fijan, sobre todo nuestro transporte público, antes tenía un modelo, recordarán, que tenía el pago directo en dinero al chofer, ¿ya? Y la interacción era con el chofer. Comparar donde uno quisiera, era un modelo bien distinto al que existe hoy día. Sí. Uno de los cambios que sucedieron fue sacar el dinero y se empezó a pagar con tarjeta, y además se regularizaron los paraderos, ¿ya? Y nosotros, de hecho, la última licitación que hubo, nosotros aportamos con antecedentes técnicos al Ministerio de Transporte para que incluyeran una segregación del chofer. Por eso ustedes ven en Transantiago que el chofer va como separado del flujo de pasajeros con una especie de barrera, ya sea transparente, etcétera. Una cabina, entonces, claro. Ahí hay un ejemplo claro de cómo una situación evolucionó, pero por factores que cambiaron radicalmente la forma en cómo ocurría la interacción entre el chofer y los pasajeros, ¿ya? Hoy día aún se mantienen insultos a veces, etcétera, pero disminuyó significativamente las agresiones, que era un punto importante. ¿Por qué lo comento? Porque es un ejemplo de nuevas realidades que a veces se producen por otros cambios y que obligan a hacerse cargo de la gestión de este riesgo. De hecho, acá una de las cosas que vemos es, por ejemplo, ustedes han visto en la noticia, ustedes mismos lo han comentado alguna vez seguramente, de agresiones de pacientes al personal de salud, ¿ya? Y ahí, obviamente, nadie quiere eso, pero también hemos visto que hay horarios, hay escenarios, hay lugares, o hay tipos de pacientes que son más difíciles que otros, y por tanto, aquí también el llamado es más bien a considerar esos elementos en el diseño de los puestos de atención. ¿Ya? Me refiero a cómo se atienden los pacientes, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo atender un paciente que está en un proceso judicial
que una persona que está acaba de ser asaltada, por ejemplo, víctima y victimario. Claro. ¿Ya? Son situaciones diferentes, probablemente buscando ambos resolver un problema de salud. Estamos revisando este informe estadístico de la Mutual de Seguridad junto a Héctor Jaramillo, gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Mutual, que ha revisado más de 100.000 denuncias hechas por accidentes de trabajo entre 2011 y 2023. Héctor, y otro punto que me llama la atención es que, yo lo decía al principio, muchas veces uno piensa en las mujeres trabajadoras, que efectivamente ha habido un incremento importante, ¿no? En el 2023 las denuncias interpuestas por mujeres alcanzaron 4.762, un 16% más que el año anterior, pero eso implica que representa un 43% del total de denuncias. O sea, todavía hay un 57% que son denuncias de varones, son denuncias masculinas. Sí. A propósito de aquello, también, no sé, estoy teorizando, las regiones donde más aparecen denuncias son Atacama, Antofagasta y Valparaíso, y uno inmediatamente piensa en la zona de la minería, en la zona de portuaria, donde están ese tipo de trabajos que de todas maneras a lo mejor pueden aparecer como factibles, donde se generen este tipo de roces o donde haya problemas. ¿Habrá algún tipo de relación al respecto? ¿Ustedes han visto algo ahí? Sí, lo que pasa es que pusimos dos datos. Fuimos la proporción de hombres y mujeres y después la tasa, que es cuántas personas son agredidas en relación al total de personas, ¿ya? Y pueden haber lugares que parecieran ser pequeños, pero con mucha conflictividad y por lo tanto con mucha mayor probabilidad tasa de agresiones, ¿ya? Entonces, eso es lo que explica esa cifra que estás comentando, que tiene que ver con, oye, es evidente que en la región metropolitana existe más población, pero parece que cuando miramos la tasa de agresiones, son otras regiones las que lideran. Y eso nos llamó la atención y se explican también, hemos visto, ustedes han visto también en las noticias, situaciones bien tensas, con aumentos de población, por ejemplo, con mayor requerimiento, mayores demandas de servicios, que como ustedes veían también son las principales áreas afectadas. Entonces, el factor común es la necesidad de algún servicio o el requerimiento de algún servicio, un aumento de la población que demanda ese servicio o una situación que cambia la demanda, como nos pasó con la pandemia. Esos factores generan mayor tensión en la relación. Y yo te diría que también, si pensamos en las relaciones, no sé, hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, también ha cambiado la forma en que nos relacionamos las personas. Y eso es un poco lo que busca regular esta normativa. Si ustedes se fijan, la ley Karin establece que existe una situación inaceptable que la que se tiene que gestionar, que es la violencia de los clientes hacia los trabajadores o los proveedores hacia los trabajadores de la empresa, etcétera. Entonces, es en ese contexto que surge esta normativa y que le da forma, define, etcétera, pero también que le requiere a las empresas implementar un protocolo de prevención para estas situaciones. Eso es fundamental, el tema de los protocolos que tienen que tener las empresas, sí, y darlos a conocer a sus empleados. El tema de las prevenciones o incluso post-trabajo, entiendo que acá también hay una medición respecto a los trayectos, ¿no? Hacia donde cuando tú vas al lugar de trabajo, cuando sales del lugar de trabajo. Nosotros, la ley de accidentes del trabajo también considera cobertura en los accidentes de trayecto, cuando tú te vas de tu domicilio al trabajo o de tu trabajo al domicilio o entre trabajos. Claro. Eso está cubierto por la ley de accidentes del trabajo. Lo que nosotros hicimos en ese análisis es mostrar todas las agresiones, independiente que fueran en el trabajo o en el trayecto, ¿ya? Y efectivamente, como ustedes han visto en las noticias o han conocido personas que las asaltan, por ejemplo, o las agreden mientras se van a su trabajo, producto de estas mismas tensiones que comentábamos, y eso está. Pero el año pasado fueron de las 11.000, creo que fueron, mal no recuerdo, alrededor de 3.000 las que fueron de trayecto y el resto, las 8.000 y tantas, fueron de trabajo. Perfecto. Entonces, sigue predominando la agresión en el lugar, respecto al trabajo. Que es también coherente porque estamos más tiempo en el trabajo. En el trabajo estamos 8 horas y en el trayecto podemos estar 1 o 2 horas en la mañana o en la tarde. Héctor, y el cambio cultural que ha habido también de atrevernos más a denunciar, a dejar de aguantar tantas cosas, que es algo que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, también me imagino que se ve graficado en este estudio, ¿no? Sí, o sea, ocurren dos fenómenos. Uno es aumento de los eventos, o sea, hay más situaciones de agresión hoy día, ¿ya? Y otra cosa, y eso lo podemos afirmar porque efectivamente acá la ley de accidentes del trabajo está vigente el año 68, por lo tanto se utiliza cuando hay agresiones y sobre todo cuando hay lesiones físicas, las personas vienen a la mutual porque el tratamiento para ellos está cubierto por el seguro, por lo tanto no tienen que incurrir en costos, ¿ya? Desde ahí han aumentado las agresiones, ¿ya? Ahora,
Otro hecho es que en el trabajo, por ejemplo, sobre todo las situaciones de acoso laboral o acoso sexual, indudablemente ha habido un cambio y situaciones que antes eran, por así decirlo, toleradas o normalizadas, ¿ya? Se han ido haciendo cada vez no aceptables y por lo tanto también ya ha aparejado eso denuncias, pero también yo creo que estamos en medio de ese proceso de aumentar las denuncias de situaciones. Lo que hace esta ley específicamente respecto al acoso laboral y sexual le da un marco nuevamente y lo mete en un cuerpo legal que dice, mire, usted tiene que gestionar esto para que no ocurra, pero también cuando ocurre está obligado a hacer cosas. Y ahí el empleador no puede decir, no, basta que la persona le diga que hubo esta situación para que lo investigue, ¿ya? Después tiene que decidir si es que efectivamente ocurrió o no. De hecho, si el empleador no lo realiza, si la persona decide hacer la denuncia, por ejemplo, a la Dirección del Trabajo, que ya existía como mecanismo, eso también es parte de los antecedentes que existen hoy día. O sea, usted puede denunciar si fue víctima de acoso laboral o sexual o de agresiones a su empleador o a la Dirección del Trabajo. Eso es lo que establece esta normativa. Exactamente, una normativa que comienza a regir el próximo 1 de agosto, pasado mañana, y que trae, ojalá, varios cambios, porque como nos ha estado contando el doctor Jaramillo, gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Mutual de Seguridad, con este informe estadístico ha aumentado harto el nivel de denuncias hechos en el mundo laboral a propósito de acoso, de violencia en el trabajo, y ojalá, esperemos que, bueno, tendrá que ser por una legislación, pero que haya un cambio cultural también del entorno del trabajo. No necesariamente le enseñaban a uno que uno iba a ser amigos en el trabajo, pero tampoco queremos maltrato ni ir a pelear al trabajo, tampoco se trata de eso, ¿no? Sí. Muchas gracias, Héctor. ¿Sí? Muchas gracias. No, solamente comentar y compartir con ustedes que efectivamente probablemente hay un desafío para situaciones como evidentemente violentas o transgresoras. Estamos todos de acuerdo. Yo creo que el desafío va a estar en aquellas situaciones que tenemos como normalizadas, por ejemplo, una cosa súper concreta, por ejemplo, los apodos. ¿Ya? Nosotros somos buenos para denominarnos por apodos. Bueno, puede que haya personas que siempre se hayan sentido incómodas o se hayan sentido, no hayan estado gratos en el lugar de trabajo con estos apodos. Lo que nosotros recomendamos a las empresas es, la relación de trabajo es una relación bien formal, se establece un contrato y por lo tanto pregunten a las personas cómo quieren que las traten, ¿ya? Y que el tratamiento formal sea ese, que quieren que les digan por el nombre pila. Hay personas que solicitan que les digan por su sobrenombre porque no tiene ninguna connotación, pero también creemos que, y sabemos que hay apodos que tienen abiertamente connotaciones negativas, sí, por lo tanto eso tenemos que evitarlo, por poner un ejemplo de situaciones que son parte de este cambio cultural que sí tenemos que promover entre todos para tener buenos ambientes de trabajo, libres del acoso y libres de la violencia. Héctor Jaramillo, muchas Buen gracias. punto. Gracias, Héctor. Que tenga buen día. Que esté muy bien. Chao. Gracias. Chau. Sandra Ceballos y Cristian Arcos ya vuelven para seguir conversando el día en Ciudadano ADN.